discipulares específicas a todo, en pleno, jóvenes, adolescentes, mujeres, matrimonios, e iremos evaluando la posibilidad de incorporar también una reunión para varones y bueno, tal vez solteros adultos más adelante, como también lo teníamos en algún momento en la agenda en el pasado, y vamos avanzando muy bien, gracias a Dios, hermanos. Tenemos la visita del pastor Toño Lázaro, ya muy próxima. Estamos hablando de este sábado que viene al siguiente. Él va a estar el sábado 9 de junio a partir de las 6 de la tarde dando 2 enseñanzas y la tercera enseñanza, el cierre de la serie, el domingo 12 a las 11 de la mañana. Los adolescentes pueden pasar a su clase, por favor. Entonces, tenemos que, hermanos, entender que cuando Dios nos bendice con un invitado a compartir es porque sin duda alguna tiene algo particular y especial que hablar a nuestras vidas como congregación. Así que yo les pido por favor que seamos diligentes, que seamos sensibles al llamado que Dios nos está haciendo congregacionalmente para venir a recibir la enseñanza a través del pastor Toño Lázaro. Particularmente dentro del cuerpo ministerial de Casa de Oración, el cuerpo de pastores y predicadores de Casa de Oración a nivel general, siendo que Casa de Oración pues es un ministerio que Dios ha bendecido y dotado con predicadores que Dios usa de forma muy especial en la exposición de la doctrina. El pastor Toño es un maestro de la palabra, de verdad, a mi parecer, desde mi muy particular punto de vista, uno de los maestros más sólidos que existen en Casa de Oración. Por lo tanto, no va a ser un desperdicio. El pastor no viene a pasar el tiempo, ni nosotros venimos a pasarlo también. Tenemos que ser sensibles al llamado de Dios, estar puntuales desde el sábado. Tenemos tiempo para agendar, para poder ajustar y para hacer todo lo pertinente y estar presentes. Además, también les recuerdo, hermanos, que invitar a un pastor es una inversión muy fuerte económicamente, muy fuerte, porque involucra todo lo que representa su traslado, su hospedaje, su alimentación, todos los gastos que inevitablemente esto genera y evidentemente también, como dice la palabra, el siervo es digno de su salario, el siervo honesto, obviamente también poderle bendecir con una ofrenda que él no nos pide, pero que nosotros por obediencia a Dios tenemos que dar. Por lo tanto, es una inversión muy fuerte. ¿De qué manera pueden ustedes ser sensibles y coparticipar con esto? Estando presentes, hermanos, solamente estando presentes y reconociendo que Dios trae a este hombre para hablar de manera particular a la congregación. Entonces, la invitación a que estemos puntuales desde el sábado 11 a las 6 de la tarde, ¿correcto? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Comentar sobre esta disposición, hermanos, que ya es una situación legal en el Estado, sobre la no obligatoriedad del uso del cubrebocas en lugares públicos abiertos. Quiero decirles que todavía en lugares públicos cerrados, como las iglesias, sigue siendo obligatorio el uso del cubrebocas. Nuestro local es un lugar muy ventilado, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por favor, préstenme atención. Mientras estemos confluyendo en la congregación, al término del servicio sobre todo, una vez que dejes Igle Café o llegues a la congregación, tú tienes que tener colocado tu cubrebocas. Cuando termine el servicio, igualmente hay que recolocarse el cubrebocas, pero las personas que durante la enseñanza voluntariamente quieran quitarse el cubrebocas, retirárselo, lo podrán hacer. Las personas que deseen conservar el cubrebocas colocado, lo podrán hacer durante la enseñanza de la palabra, cuando estamos todos sentados en nuestros lugares. Si tú quieres retirártelo, lo puedes retirar. Una vez que termine la enseñanza y nos incorporemos y nos paremos y comencemos a platicar y a convivir, por favor, mientras estemos dentro de la congregación, tendremos que usar una vez más el cubrebocas, ¿verdad? Entonces, quien lo quiera retirar en este momento, fuera cubrebocas, ¿verdad? Quien lo quiera conservar, lo puede conservar. Igualmente, seguramente se dieron cuenta que retiramos ya el tapete sanitizante, ¿verdad? ¿Qué medidas vamos a mantener vigentes? Bueno, la aplicación de gel sanitizante, alcohol gel, eso vamos a continuar. La toma de temperatura, igualmente.
y la medida que es la más importante de seguridad sanitaria en la congregación, que es no asistir si tenemos síntomas de gripe o de tos. Eso no cambia. Si alguien percibe que tiene sintomatología de gripe y de tos, tiene que ser muy honesto consigo mismo y no venir a la congregación. Mejor esperar a que se restablezca por completo y entonces retornar a la actividad presencial en la iglesia. Ese es el nuevo ajuste, lo estamos aplicando porque gracias a Dios tenemos un local muy amplio y tenemos mucha ventilación. Entonces durante la enseñanza pueden estar sin cubrebocas y no venir a la congregación con gripe o con tos, por favor, hermanos. Gracias a Dios. Y bueno, pues tuvimos también nuestros bautismos el día de ayer, después de 3 años, hermanos. El último bautismo fue en marzo del 2019. Gracias a Dios. Ayer tuvimos una celebración de bautismos, una ceremonia muy bonita y un tiempo de convivencia igualmente muy bonito. ¿Quién traía ayer puesto el cubrebocas? Nadie. ¿Por qué? Porque el lugar era completamente abierto y esa es la medida que ya entró en vigor. En lugares abiertos podemos estar sin cubrebocas, lugares cerrados con cubrebocas. Para nuestro caso, con esta consideración. Pero bueno, pasamos un tiempo de verdad muy bonito, un lugar que están restaurando después de 21 años de inactividad y que creo que va a ser el lugar donde vamos a continuar haciendo algunas actividades, los bautizos, probablemente alguna actividad de jóvenes, probablemente alguna actividad de mujeres o matrimonios. Podremos tener ese lugar. Está de verdad bien, algunos aspectos que todavía faltan por atender, pero van avanzando bien y es un lugar cercano y un lugar muy agradable. Bueno, pues bienvenidos todos. ¿Alguien vendrá por primera ocasión, hermanos? Si es así, nos gustaría pedirle que levantara su mano en su lugar. Si alguien viene por primera vez, ¿no? ¿Nadie? Bueno, pues bienvenidos entonces todos. Somos de casa. Igualmente los hermanos que nos siguen a través de la transmisión por Facebook, gracias a Dios que estamos vinculados y conectados. En esta mañana vamos a iniciar una serie de enseñanzas, 4 o 5 enseñanzas, que tienen que ver con esta condición sobrenatural que el Señor desde nuestra creación ha decidido otorgarnos como seres humanos. Él ha decidido compartir su imagen y su semejanza con nosotros. Hay una serie de atributos que Dios en su soberanía y en su gracia ha decidido igualmente establecer en la condición interna de los seres humanos, atributos compartidos de Dios. Un atributo puede ser definido como esa particularidad o cualidad específica que distingue a una cosa o a una persona de otra, es decir, características que hacen que algo sea lo que es o que alguien sea quien es. Son características únicas e irrepetibles y que distinguen en forma individual a una persona o a un objeto de otro. Por cierto, veo personas, familias que hace tiempo no venían a la iglesia, nos da mucho gusto tenerlos aquí, de verdad, gracias a Dios. Los hermanos que no venían hace tiempo por causas específicas, gracias a Dios que están aquí en la congregación. Entonces, un atributo es eso, un atributo de Dios que es entonces, es una cualidad o característica particular inherente, natural a la condición divina, una característica de la naturaleza de Dios que hace que Dios sea Dios, ¿verdad? Y que además distingue a Dios de su creación, porque tenemos que recordar que Dios, hermanos, es la fuente de lo creado. Dios es la fuente de toda creación, pero Dios no es su creación. Pensar que Dios es su creación sería una filosofía llamada panteísmo, y podríamos pensar entonces que Dios es una rosa, Dios es la lluvia, Dios es una nube, Dios es su creación. No, Dios no es su creación. Es la fuente de todo lo creado, pero se distingue de su creación precisamente por sus atributos que lo hacen único e irrepetible. Hay un solo Dios en el universo. Sin embargo, hermanos, en esa gracia y soberanía de Dios, Él ha decidido compartir algunos de sus atributos con los seres humanos. Y aun cuando nos encontramos en condición caída, algunos, o en condición redimida, otros, todos los seres humanos comparten o reciben de Dios una compartición de atributos específicos.
Por eso es que la Biblia dice que el Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Nosotros no somos dioses, jamás llegaremos a ser dioses. Pero la imagen y semejanza de Dios nos permite ser en esta tierra una especie de símil de Dios. Somos personas similares a Dios. Por ejemplo, Dios puso en toda la humanidad verdad. Un atributo de Dios es la verdad. ¿Qué significa la verdad? Es todo aquello que es coherente con la naturaleza divina y con el bien más alto de los valores y atributos divinos. Eso es la verdad. Bueno, en condición evidentemente estropeada por causa del pecado, en condición mancillada por la maldad, todos los seres humanos compartimos de parte de Dios o recibimos de parte de Dios una compartición de verdad. Por eso es que la humanidad a lo largo de los años, por ejemplo, a lo largo de la historia y de los tiempos, por todos los medios, por la ciencia, hoy por la tecnología, ha intentado encontrar la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué existe la ciencia? Porque el hombre está en una búsqueda constante de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Tres incógnitas básicas, hermanos, que todas las ciencias intentan responder: de dónde venimos, qué hacemos en la tierra y hacia dónde trascenderemos espiritualmente. Las ciencias, la química, la biología, la medicina, la geología, la paleontología, todas las ciencias, hermanos, intentan inferir precisamente en estas deducciones, porque hay una naturaleza en el hombre llamada verdad, proviene de Dios y como seres humanos constantemente la estamos buscando. Otro atributo compartido de Dios con nosotros, por ejemplo, es la justicia. Dios es un ser justo, perfectamente justo, equitativo, equilibrado, en condición perfecta. Bueno, compartió con nosotros ese atributo de justicia, el cual está distorsionado por el pecado. En las personas redimidas se encuentra en progreso el perfeccionamiento de este atributo, pero no somos perfectamente justos. Pero en toda la humanidad existe esa inclinación a la justicia. La evidencia de esto es que en todos los países y en todas las sociedades organizadas del mundo existe un sistema de leyes, un sistema de normas, un sistema jurídico y un sistema de aplicación e impartición de la justicia, un sistema penitenciario, por ejemplo. Aunque el gobierno no sea un gobierno espiritual, ni cristiano, ni teológico, todas las sociedades organizadas tienen un sistema de impartición de justicia. Una persona no redimida por la gracia, cuando va caminando por la calle y ve que un individuo patea a un perro indefenso, comienza a experimentar en su interior un clamor por la justicia. Un trato injusto se le dio a ese animal. ¿Qué es lo que hace que el hombre se incline a la búsqueda de la justicia? Aun cuando seamos injustos, esa compartición de los atributos de Dios. Dice Génesis 1:26, y Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios establece que ha creado al hombre a su imagen, a su semejanza, y se entiende en este versículo, hermanos, cuando lo leemos con detenimiento, que Dios está hablando intertrinitariamente, es decir, Él está sosteniendo una conversación entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y llega Dios al acuerdo en sus tres personas de hacer al hombre a su imagen y a su semejanza, conforme a su semejanza. Entonces, una implicación de esto es que el ser humano tiene capacidades y tiene facultades que le hacen, en un sentido relativo y limitado, similar a Dios. No somos dioses, pero por su imagen y semejanza, en un sentido limitado, en un sentido relativo, somos similares a Dios. El hombre piensa porque Dios piensa. El hombre habla porque Dios habla. El hombre escucha porque Dios escucha. El hombre razona porque Dios razona. El hombre imagina porque Dios imagina. El hombre puede relacionarse a un nivel espiritual porque Dios es un ser espiritual. El hombre puede pensar de forma trascendente y de forma abstracta porque Dios es trascendente y puede pensar de forma abstracta. Son cosas, hermanos, que le pertenecen al ser humano como creación de Dios. Y esa capacidad que tenemos de relacionarnos con Dios es precisamente parte de su imagen y su semejanza puesta al interior de nuestras vidas. Digamos que fuimos impresos espiritualmente con su imagen y con su semejanza. Además de esto, también nosotros representamos a Dios en la tierra. De hecho, la palabra imagen proviene de un original que es ícono.
ícono. ¿Qué es un ícono? Un ícono es un símbolo representativo de algo. Eso es un ícono. Hoy es una palabra demasiado frecuente por el uso de las redes sociales, los medios electrónicos, en donde todo es iconográfico. A través de imágenes representamos profundos sentidos y simbologías. Bueno, la palabra imagen, que se utiliza precisamente para definir que fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, en el original es la palabra ícono. Nosotros en la tierra somos los íconos de Dios. Representamos a Dios en forma abierta, en su capacidad de gobernar, en su capacidad de dirigir y en su capacidad de administrar. Por eso en este mismo verso 26, vamos a continuar por favor, 26 al 28, Dios dice lo siguiente: y ejerza el hombre dominio sobre los peces del mar. ¿Te das cuenta? Hemos recibido esa facultad y esa capacidad administrativa, gubernamental, directiva de parte de Dios en la tierra porque somos sus íconos. Lo representamos en esta tierra porque fuimos diseñados con su imagen y conforme a su semejanza. Y también lo haga sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y fíjate lo que dijo, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Dios está haciendo una delegación de facultades. Dios está haciendo una delegación de autoridad, de administración sobre la tierra en el ser humano. Y en ese sentido es que digo, y la Biblia nos enseña, que somos íconos de Dios, representantes de Dios en la tierra. Entonces nosotros tenemos la imagen de Dios desde la misma creación. Más adelante en el libro de Génesis, capítulo 3, el hombre cae en el pecado, conocemos la historia, y esa imagen que había sido puesta, impresa de Dios en el hombre desde el inicio, lamentablemente fue distorsionada por el pecado, fue manchada por el pecado, no destruida, no desaparecida, pero la imagen de Dios, su semejanza en nuestra vida por el pecado fue contaminada, fue manchada. Y entonces, a partir de ese momento, Dios se propone restaurar la imagen suya en el hombre a través de un plan de redención. Y por eso cuando vamos a Romanos 8:29, que precisamente trata sobre los resultados futuros de una persona redimida por la gracia, dice así: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Una vez más, ¿te das cuenta? La palabra imagen presente. A través de este plan de redención, el Señor establece ahora a favor de las personas redimidas un futuro y un destino, que es la conformación de otra imagen, la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Jesucristo sea el primogénito entre muchos hermanos. En este texto de Romanos, la Escritura ya no está hablando del ser humano en general, si te das cuenta. En Génesis, la Biblia dice que toda la humanidad fue creada, fue diseñada, todas las generaciones de seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Pero aquí en el libro de los Romanos, Dios hace referencia a las personas que de antemano Él sabía que creerían en el mensaje del Evangelio y serían salvas por la gracia. A las personas que por medio del Evangelio de Jesucristo serían salvas. A las personas que por medio del sacrificio del Señor hoy hemos creído, hemos sido redimidos a través de un mecanismo extraordinario y perfecto de salvación: el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre que tiene el poder de absolver la pecaminosidad del ser humano. Y entonces ahora nosotros, hermanos, estamos siendo transformados a la imagen del Hijo de Dios. Una imagen que evidentemente no es física, aun cuando Cristo tenía un cuerpo humano, un cuerpo físico, y hoy tiene un cuerpo glorificado. Esta imagen que se está formando en nosotros, imprimiendo en nosotros, progresando en nosotros, es una imagen espiritual, la imagen de Jesucristo.
el Hijo de Dios. Entonces, por una parte tenemos en Génesis la definición de la forma en la que genéticamente, por decirlo así, sería la espiritualidad de todos los seres humanos conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y en el libro de Romanos ya se habla de esta imagen que particularmente Dios, por la redención, comienza a constituir como máximo objetivo de vida en la persona redimida por la gracia, en las personas salvas. Entonces, Dios ha impreso su imagen en el ser humano, en la creación, y también se encuentra en proceso de imprimir la imagen de Jesucristo en las personas que hoy ya somos redimidas. Fíjate lo que dice Efesios 4:13. ¿Cómo es que la Biblia, en una perfecta hilatoria y coherencia, abona, suma a nuestra información y a nuestro conocimiento? Efesios 4:13 lo dice así. Ese proceso, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, así que las palabras van a ser diferentes, pero escuchen, yo les diría, anoten el texto y escuchen cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ese proceso, cual, ya sabemos en el contexto, es la formación de la imagen de Cristo en nosotros, continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿De qué está hablando aquí, hermanos? Está hablando del proceso de maduración cristiana. Está hablando de la santificación. Está hablando de ese proceso en el cual somos insertos a partir de nuestra redención, de continuamente ir desarrollando la imagen de Cristo, parecernos más a Jesucristo. Y dice la Biblia, progresar hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Jesucristo. Ahora, sabemos evidentemente que esto no va a suceder aquí en esta tierra, pero mientras más nos acercamos a ese momento, estar en la presencia del Señor, ya sea por la muerte o por la venida de Jesucristo, la extracción de la iglesia de la tierra, hasta ese momento será completada en plenitud la imagen de Cristo en nosotros. Gálatas 4:19. Fíjate cómo lo menciona ahora Pablo por inspiración del Espíritu Santo en el libro de los Gálatas. Verso 19, dice así: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí Pablo está hablando de cuál era el motivo esencial, la causa esencial de su ministerio, de su llamado a predicar el Evangelio. El llamamiento de Pablo, hermanos, consistía en predicar el Evangelio para procurar la conversión de las personas, pero también para procurar la transformación de las personas. No solamente la conversión a Jesucristo, sino la transformación a la imagen de Jesucristo. Por eso le está diciendo, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿A qué se refiere? A que solamente el discipulado constante, el discipulado comprometido, la guía del Espíritu Santo, la meditación de la palabra va a poder generar este progreso en la imagen de Jesucristo cada vez más nítida, más reconocible en la vida de cada uno de nosotros. Es conversión, pero también es transformación. Como hijos de Dios, no solamente nos quedamos en la conversión y ahí quedó y paró todo. No, continuamos a través de la transformación. Y esa transformación continua a la imagen de Cristo no es otra cosa sino la santificación, la madurez espiritual, discipulado. Y es lo que se supone que hagamos nosotros como iglesia cristiana. Hemos sido enviados por el mundo a predicar a la gente y enseñarle a toda la gente que Jesucristo ha definido códigos de conducta, códigos de comportamiento. A partir de la transformación, la renovación espiritual, el hombre puede aspirar a códigos de comportamiento que han sido establecidos por Cristo. Ayer, hermanos, en el bautismo, antes de iniciar la ceremonia, o ya parte de la ceremonia, citábamos Mateo 28, ¿recuerdan los que asistimos? Mateo 28 es la parte, en la parte final, en donde el Señor Jesucristo resucitado se encuentra con los discípulos en Galilea y entonces les dice, vayan por todo el mundo predicando el Evangelio, haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he dejado, que yo les he enseñado.
Esa es, hermanos, la tarea de la iglesia, es predicar para la conversión, pero también para la transformación. Y eso es el discipulado. El discipulado. Entonces, hermanos, el propósito de Dios en nuestras vidas no es darnos una vida cómoda. Lo he comentado en las últimas enseñanzas. Aun cuando Dios, como parte de su bendición, a muchos les pueda dar una vida cómoda, porque ¿quién podría reconocer, verdad? Yo reconozco que Dios ha sido bueno conmigo en términos materiales y mi vida es una vida cómoda, pero no sin sufrimiento, ¿verdad? O sea, el cristiano, aun cuando tenga una vida cómoda, nunca va a ser exento del sufrimiento. Va a sufrir más cómodamente, pero va a sufrir. La comodidad no es símbolo o igualdad a ausencia de sufrimiento. Simplemente vas a sufrir más cómodamente, ¿no? Ir a trabajar es muy gratificante, sobre todo cuando ya está llegando el fin de semana y traes la carga de toda la labor y te sientes cansado y no quisieras ir el viernes a trabajar. No es agradable ir a trabajar, involucra cierto nivel de sacrificio y sufrimiento, pero si tienes una vida cómoda, te vas en tu carro del año. Es más cómodo que irse en transporte público, ¿cierto o no? Pero finalmente tienes que sufrir lo mismo. Lo hemos comentado, no es lo mismo una diarrea en el Fray Juan de San Miguel que en el hospital regional. ¿Dónde prefieres que te agarre un corre que te alcanza, hermano? ¿Dónde? Pues en el Fray Juan de San Miguel, porque ahí te atienden, saben cómo te llamas, te llaman por tu nombre, tienes a 30 enfermeras durante todo el día tomándote la presión, los signos vitales, ¿verdad? En cambio, la enfermera del hospital regional ni se acuerda de cómo te llamas, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Dios bendiga nuestras vidas con ciertas comodidades no significa que nos va a exentar del sufrimiento, porque el propósito de Dios, hermanos, es mucho más que darnos una vida cómoda. Nosotros, hermanos, tenemos una proposición establecida en nuestra vida de parte de Dios y el propósito es transformarnos a la imagen de Cristo, y eso implica un proceso distinto para cada uno de nosotros. Un proceso diferente para cada uno de nosotros. Por eso ninguno de nosotros hemos sufrido lo mismo, ni experimentado lo mismo, ni vivido lo mismo. Pero Dios está procesando en todos de formas diversas, en función de su perfecta soberanía y sabiduría, su imagen en nosotros, de formas diversas. Dios va a someter a cada quien a situaciones y circunstancias particulares en su vida, con el propósito de que la imagen de Cristo sea formada en todos los hijos de Dios. Quiero que vayamos, por favor, un poco más atrás para poder entender bien lo que sucedió en el Edén. Porque si no comprendemos esto, hermano, y terminando esta revisión de este texto que vamos a abordar en este momento, vamos a terminar la enseñanza el día de hoy, porque quiero que nos quedemos con una idea muy precisa y reflexiva sobre la enseñanza que Dios nos está dando. Vamos al libro del Génesis una vez más para poder comprender lo que significó y produjo el pecado en la vida de la humanidad. Si nosotros no tenemos una idea clara, una idea certera y bíblica de lo que esto produjo, entonces, hermanos, vamos a tener graves problemas en que la iglesia, en que la imagen de Jesucristo sea realmente plasmada en nuestras vidas. Si no entendemos cuán profunda fue nuestra caída y no sabemos de qué forma esto impactó a nuestra condición natural, entonces será muy difícil que se procese dinámicamente el trabajo de Dios en nosotros. Génesis 3, verso 1 al 6. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les sugiero que escuchen cómo dice esta versión, porque sus palabras son muy comprensibles. Y dice así: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ningún árbol de los árboles del huerto? Dijo la mujer: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, dijo Dios. No deben de comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Dijo la serpiente: no morirán.
le dijo a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Este pasaje, hermanos, es muy rico en información sobre lo que sucedió. ¿En dónde? En el corazón del ser humano en ese momento de la historia. Lo que implicó el pecado en nosotros. Y quiero que veamos 3 aspectos que están expresados en este relato. En primer lugar, ¿qué fue lo que pasó en el Edén? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, lo primero que vemos es que la palabra de Dios fue cuestionada. Lo que la serpiente le planteó a la mujer fue: Dios no juzgará como dijo que juzgaría. En el versículo 4 la serpiente dice: no morirán. En Génesis 2:16 dice lo siguiente: y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto no podrás comer. Este es el momento en el cual, después de haber sido creado Adán del polvo de la tierra y habiendo Dios soplado aliento de vida en su nariz, entonces le da la siguiente instrucción: siembra un huerto en Edén, dice el Señor, y pone al hombre para que lo guardara y lo labrara. Y entonces le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Eso fue lo que dijo Dios. Y en el capítulo 3, verso 4, hay una declaración de Satanás que dice: no morirán. Más abajo en el versículo 6 dice que la mujer quedó convencida. O sea que la mujer creyó a Satanás. La mujer creyó la versión de Satanás, que no iban a morir. Es decir, ella creyó que las consecuencias que Dios había anunciado no eran ciertas. Dios no juzgaría como dijo que juzgaría. Por lo tanto, Dios no fue veraz con lo que dijo. La palabra de Dios no es inamovible. Los juicios de Dios no son de temer. Eso fue lo que creyó la mujer. ¿Por qué? Porque le creyó a Satanás. Y esa es la primera implicación. En la esencia, en la raíz de todo pecado, hay una conciencia de que no me va a pasar nada. Si nosotros creyéramos las consecuencias que Dios dijo que tiene el pecado, hermanos, pecaríamos mucho menos. Pero el corazón humano no cree realmente que el pecado reine en su vida generando consecuencias atroces. El pecado, hermano, siempre va a generar consecuencias atroces y nosotros jamás podremos salirnos con la nuestra, aun cuando creamos que sí, al cederle credibilidad a la versión de Satanás en vez de creer en la versión de Dios. Entonces el pecador, en esencia, es un escéptico. Es un escéptico de la palabra de Dios. ¿Quién es un escéptico? Es una persona que pone en cuestionamiento, pone en tela de juicio. Es una persona que cuestiona creyendo que la versión original no corresponde a la realidad. Eso es un escéptico. Por lo tanto, el pecador es un escéptico de la palabra de Dios. Es un escéptico de lo que Dios ha dicho. Y en ese sentido, todo pecado en su origen cuestiona la palabra de Dios, cuestiona la veracidad de Dios, los juicios de Dios. Esta es la primera implicación del pecado. Entonces, Eva nos representa a todos en nuestras inclinaciones pecaminosas, sí, porque hablamos del caso de Eva, la vemos a la distancia y casi que tenemos la piedra en la mano, ¿verdad?, para comenzar a dispararla. Pero la realidad es que Eva nos está representando a todos como humanidad. La primera implicación es esta, hermanos. La primera implicación del pecado. Cuando pecamos es porque no creemos que las consecuencias serán importantes para nosotros. Dios dijo que moriremos, pero no creo que realmente sea así. No creo que pase gran cosa. Al final creo que voy a salirme con la mía, porque tengo una buena estrategia para sacarlo adelante.
porque creo que tengo la inteligencia suficiente para poderlo hacer de forma tal que los resultados estén garantizados. No creo que vaya a morir. Esa es la primera implicación. En segundo lugar, cuando pecamos, la bondad de Dios es cuestionada. Porque creemos que Dios no nos dio lo mejor que nos podía dar. En el versículo 5 la serpiente le dice a la mujer: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y más adelante dice, la mujer quedó convencida. Entonces, la mujer no solamente creyó que las consecuencias no eran ciertas, sino que también ella creyó que los beneficios que ofertaba el pecado eran mejores que los beneficios que Dios ya les había entregado. Obedecer a Dios no trae tantos beneficios como hacerlo de una forma diferente. Desobedecer a Dios trae beneficios a nuestra vida. En otras palabras, hay algo bueno fuera de la voluntad de Dios. Hay algo fuera de Dios que es bueno para mi vida y que Dios no me ha dado. Entonces, el pecado en su esencia no solamente cuestiona la palabra de Dios, cuestiona también la bondad de Dios. Porque el pecador piensa que las prohibiciones de Dios no son buenas para su vida. El pecador piensa que las prohibiciones de Dios tienen el propósito de frustrar su felicidad. Y cuando pecamos pensamos que hay cosas buenas, cosas agradables fuera de Dios que nos ha prohibido. O sea, la bondad de Dios es cuestionada. Sus provisiones, hermanos, son malas. Es lo que piensa el pecador. Es lo que pensamos cuando transgredimos los límites que Dios claramente ha establecido en su palabra. Las prohibiciones de Dios son malas, son restricciones que limitan mi plenitud y mi felicidad. Dios pudo darme más y no me lo dio. Ahora, yo sé que ninguno de estos elementos o argumentos los mencionaríamos ninguno de nosotros, hermanos. Pero es justamente lo que implica el pecado, es justamente la implicación de nuestro pecado. Dios quiere frustrar mi felicidad, mi plenitud, mi satisfacción. Y hay cosas fuera de Dios que si yo tuviera sería más pleno, sería más feliz. Y esta es la segunda implicación del pecado. Primero, la palabra de Dios es cuestionada. Y en segundo lugar, la bondad de Dios es cuestionada. Y bueno, si lo malo que Dios dijo que me va a pasar y lo bueno que Dios no me prometió lo voy a tener, el resultado natural entonces ¿cuál es? La lógica pecaminosa es ¿cuál? Entonces prefiero tener lo que Dios no me prometió, porque lo malo que Dios me prometió no va a pasar. Y si lo malo que Dios me prometió no va a pasar y lo bueno que Dios no me prometió lo puedo obtener de otra forma pecaminosa, entonces peco para obtener lo que Dios no me quiso dar. Y entonces la tercera implicación es que estamos desafiando la autoridad de Dios. Cuestionamos la verdad de Dios, cuestionamos la bondad de Dios y desafiamos la autoridad de Dios. Dios no es obedecido. El versículo 6 dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Ella estaba convencida de que Dios, habiendo dicho que lo que haría sería malo si lo hacía, al final realmente era bueno para ella. Entonces, por primera vez vemos a una criatura dándole la espalda a Dios, definiendo qué es bueno y qué es malo en la vida. Por primera vez en la escena del universo. Todo pecado en su origen, hermanos, cuestiona la palabra de Dios, la bondad de Dios, y es un desafío a la autoridad de Dios. Todo pecado es un abrazo de una mentira, porque no era cierto que ese árbol pudiera proveer felicidad al margen de Dios, fuera de Dios. No es cierto, eso no existe. Todo gozo, toda plenitud, toda satisfacción legítima del ser humano proviene de Dios, porque la Biblia lo establece.
Él es la fuente de todo lo creado y el dador de toda bondad. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Dios de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De Dios, hermanos, no emana nada que no haga pleno al ser humano. Aún sus restricciones, aún sus mandatos que nos limitan, su ley es buena para el ser humano. Sus limitaciones son una indicación de que necesitamos estar en dependencia de Él. Esos son los elementos restrictivos de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios. Llevarnos a entender que no somos autónomos, que somos personas creadas, somos originadas en Él. Él es la fuente de todo lo creado, por lo tanto somos enteramente dependientes de nuestro Creador. Y las limitaciones que gobiernan nuestra vida, que restringen nuestra existencia, tienen el propósito de llevarnos a entender la maravilla, el gozo, la plenitud que existe en vivir bajo el gobierno de Dios. Nosotros, criaturas de Dios, solo encontramos satisfacción cuando estamos en una relación de dependencia de Dios. Entonces, lo que pasó en el Edén no fue que se comiera una fruta simplemente, porque pues alguien que lo lee superficialmente dice, tanto problema por una fruta, tanto problema por un fruto de la tierra. Además era un fruto de la tierra creado por Dios. ¿Qué tenía de malo? ¿Por qué fue tan malo? No, hermano, es que es mucho más que eso. ¿Qué sucedió? Su palabra fue cuestionada, su bondad fue cuestionada y su autoridad fue desafiada. El primer pecado, así como cada pecado que cometemos, es un acto de rebelión contra la autoridad de Dios en nuestra vida. Es eso. Es grave. Es profundamente grave. Es muy complicado, genera una complicación monumental en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Entonces, cuando lo vemos desde esta perspectiva, hermanos, la perspectiva de Dios, que además es la única perspectiva que vale, nos damos cuenta de que el desvío es lamentable, grave. Entendemos por qué esa situación fracturó la relación de Dios con el hombre. Literalmente fracturó la relación de Dios con el hombre, del ser creado con su creador. Dios había sido cuestionado en su veracidad, Dios había sido cuestionado en su bondad y Dios había sido desafiado en su autoridad. La criatura declaró su independencia de Dios. ¿Cuál sería el tipo de relación que tendrías tú con tus hijos, hermanos, si eres papá, si tus hijos cuestionaran tu verdad, cuestionaran tu bondad y desafiaran tu autoridad? ¿Es posible sobrellevar una relación con un hijo en estas condiciones? Imposible. Literalmente representa la ruptura de toda dependencia, la ruptura de todo hilo conductor, la ruptura de toda vinculación santa y la ruptura de toda relación coherente de amor. Imposible. Y eso fue lo que sucedió en el Edén. Se cuestionó la palabra de Dios, se cuestionó la bondad de Dios, se cuestionó y se desafió la autoridad de Dios. En consecuencia, Dios, no el hombre, a partir de ese momento tuvo que generar una solución al problema de la rebeldía del ser humano. Y esa solución, hermano, es el Evangelio. Eso fue lo que en términos reales pasó en el Edén. Eso sucedió en ese lugar. Entonces, hoy entendemos que todo pecado implica el abrazo de una mentira, un rechazo del Dios verdadero. Fíjense cómo esta condición de pecado en el ser humano le es revelada al apóstol Pablo miles de años después y es escrita en Romanos 1:21. No describe ni define la existencia de Adán y de Eva, pero es una descripción perfecta de lo que sucedió y sigue sucediendo en la humanidad. Dice así: porque aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre
corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adán y Eva, hermanos, conocían a Dios, pero se hicieron vanos en sus razonamientos, se hicieron vanos en sus pensamientos. Ellos dijeron: no moriremos. De hecho, el árbol que Dios prohibió es bueno, es deseable, es agradable a la vista para alcanzar sabiduría, es deseable a los ojos, es deseable para que seamos más sabios, es deseable y es apetecible. Pensamientos vanos, se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, ellos redefinieron lo malo y lo bueno, redefinieron lo que los haría felices y lo que tendrían que desechar para no ser infelices. Llegaron a la vanidad, a la vaciedad de la inteligencia, razonamientos perversos, distorsionados, que los distanciaban de Dios. La criatura cree alcanzar la plenitud fuera de Dios, y esa es la historia de la humanidad. Los seres creados creemos que podemos alcanzar la felicidad fuera de Dios. Adán y Eva lo creyeron. La mujer quedó convencida después de hablar con la serpiente. Profesando ser sabios, se volvieron necios porque se sometieron al gobierno de un reptil. Bueno, en ese momento no era un reptil todavía, porque la condenación de arrastrarse por siempre sobre la tierra la recibe la serpiente después del pecado, cuando el Señor extiende los juicios. Pero sometieron su lealtad a una criatura animal, algo que es infinitamente incomparable con la gloria y con la majestad de Dios, del Dios verdadero, hermanos. Y eso es idolatría pura. Sometieron su voluntad y reconocieron el gobierno de un animal sobre sus vidas y despreciaron el gobierno del Dios glorioso y majestuoso del universo. ¿Tiene lógica, hermanos? No tiene lógica, pero es exactamente lo mismo que hacemos cuando nosotros pecamos. Estamos disociándonos del gobierno de Dios, cuestionamos su palabra, cuestionamos su bondad y desafiamos abiertamente su autoridad. Rompemos nuestra comunión con el Creador y nos sometemos, hermanos, a un elemento que hemos decidido idolatrar. La idolatría es eso, hermanos, es someternos al gobierno de personas o de cosas que son infinitamente incomparables con la gloria de Dios. Y esto es una torpeza, es una necedad, es un pensamiento vano creer que un ídolo nos puede conducir a la plenitud que solamente podemos recibir de parte de Dios. Pero ese es el corazón humano, ese es nuestro corazón. Por eso Jeremías dice: cuidado, cuidado. Su corazón tiene que ser permanentemente puesto bajo sospecha. ¿Por qué? Porque es perverso y engañoso más que todas las cosas. Somos ignorantes espirituales del poder maligno que hay en lo profundo del corazón por causa del pecado que nos ha contaminado. Y aún redimidos, hermano, el corazón sigue siendo engañoso. Nos ven una idea totalmente tergiversada, distinta y distante de la realidad, de nosotros mismos, de las circunstancias, de las ofertas de la vida y de las consecuencias de optar por aquellas que son disidentes de la palabra de Dios. Eso hace nuestro corazón, hermanos. Tu corazón, mi corazón, tu razonamiento y mi razonamiento tienen que estar constantemente puestos bajo sospecha. No podemos cederles credibilidad, a menos que sean filtrados en el rasero de la palabra de Dios. La caída en pecado, hermanos, entonces, que vemos en Génesis 3, es en esencia un desprecio del único Dios verdadero para dar curso al acto de postrarse ante una criatura en lugar de postrarse ante el Señor. Pero es peor todavía, porque es una criatura perversa que los condujo a ponerse frente a Dios y desafiarlo.
no solamente se postraron ante una criatura, sino ante una criatura perversa que personificaba el adversario de Dios. El periodista inglés G.K. Chesterton decía lo siguiente, y qué bien lo dice. Dice: cuando dejamos de adorar a Dios, no es que dejemos de adorar, sino que adoramos cualquier otra cosa. Cuando dejamos de adorar a Dios, no es que dejemos de adorar, sino que comenzamos a adorar cualquier otra cosa. O sea, el ser humano jamás dejará de adorar. Fuimos diseñados por Dios para adorar. Cuando nosotros no adoramos a Dios, terminamos adorando cualquier otra cosa, nos adoramos a nosotros mismos. Cualquier elemento que pueda gratificar nuestra vida o darnos una expectativa o promesa de superación, de crecimiento, de gratificación, cualquier cosa que genere en nosotros la expectativa de ser bendecidos, muy bendecidos, la centralizamos en nuestra vida y comenzamos a girar en torno a ella, nos postramos, la adoramos, la exaltamos, la veneramos. Cosas insignes las exaltamos a condiciones religiosas. Y eso, hermano, es una condición natural humana, pero precisamente la redención hace que nosotros podamos levantarnos y contrarrestar la influencia maligna en nuestro corazón de la idolatría. Todos los ídolos que colocamos en el trono que le pertenece a Dios son ídolos que los colocamos ahí porque nos sirven, no son funcionales, y además son ídolos domables que los utilizamos y los modelamos a fin de que nos complazcan a nosotros. Por eso la idolatría es tan placentera, es tan apetecible, porque has establecido un ídolo que puedes modelar, puedes moldear en función de lo que tú más quieres, lo que más te agrada, lo que crees que te bendice. Un ídolo, entonces, hermanos, es todo aquello que captura nuestros corazones, nuestra atención, nuestra devoción, nuestras mentes y nuestros afectos más que Dios. Eso es un ídolo. ¿Qué infunde aliento en tu vida? ¿Qué te motiva? Tu atención, tu devoción, tu enfoque en la vida, el propósito por el que vives, el ánimo con el que vives. ¿Qué es lo que lo infunde? ¿Quién lo infunde en tu vida, en mí? ¿Qué? Cuando respondemos con honestidad a esta pregunta, muy probablemente lograremos identificar cuáles son nuestros ídolos. ¿Cómo fuimos hechos, hermanos? Fuimos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, para relacionarnos con Dios. Pero sucede algo, sucede que no queremos enfrentarnos a Él. Y por lo tanto solemos inflar cosas de este mundo a proporciones religiosas para llenar el vacío que ha dejado en nuestro corazón el hecho de que hayamos excluido a Dios de su trono. Estamos adorando, pero cuando no adoramos a Dios, entonces comenzamos a descender la vista a cuestiones elementales, insignes, banales, transitorias de esta tierra, que nos ofrecen siempre promesas falaces y las elevamos a proporciones religiosas y las hacemos nuestros ídolos. Establecemos una central de adoración en torno a eso, porque hemos decidido excluir a Dios de su trono, de nuestro corazón. ¿Eso es inteligente? No. ¿Eso es racional? De ninguna forma.